Bueno, bien, los contenidos mínimos. Trabajos escritos de seminario. Vamos por acá. Bueno, ahí se ve bien, suficientemente grande. Ayer, para mi sorpresa, me dijo alguien que cuando yo comparto la pantalla, lo veían muy chiquitito. Yo veo ahora pantalla completa, ¿sí? Toda la pantalla de mi notebook, de punta a punta, está este PDF abierto. Y es lo que yo estoy compartiendo. Y me decían que les quedan unas bandas negras al costado gigantescas, entonces esto lo leían re chiquitito en el medio, centrado. Sí, en mi caso se ve así. O sea, yo tengo a los costados partes en negro, digamos, y en el medio tu documento, que ahora igual lo agrandaste, entonces se ve bien. Pero Claro, sí, yo estoy pero con un Chromium ahora trabajando. A Capaz ver, que el navegador tiene que ver. sí, y los demás, La a ver. resolución me parece que es de la pantalla original. Fabio puso algo en el chat. Ay, eso del chat me resulta tan poco práctico porque yo Sí, entre que se veía bien. La próxima... yo prefiero que abran el micrófono, digan algo. Somos muy poquitos. O sea, el chat está bueno cuando es una materia que tiene 40 alumnos, porque ahí si todos hablan a la vez es terrible. Pero no tengo problema en que no usemos el chat. ¿Sí? Yo prefiero, porque esto de ir y venir me resulta medio complejo. Dale. Bueno, ¿qué me decías? Que vos lo ves bien. Entonces, Fabio. Sí, yo lo veo bien. Lo veo igual que Matías, me parece. Lo veo grande porque se ve, tiene un zoom de 175 el documento. Claro, porque yo compartí ayer, era programación 2, compartía el NetBeans y el código fuente yo lo podía aumentar, pero los nombres de los menús no lo puedo aumentar, eso no es parte de... Entonces, no, me decía alguien que no lo veía y los demás no decían nada. Entonces yo digo, no, debe ser que depende con qué versión del Teams están trabajando, lo ven de una manera o de otra. Porque vieron, está la aplicación de escritorio y está el que corre adentro del navegador. No sé los demás con qué están accediendo. Yo con el celular. Yo de la computadora. Ahí olvídate. Bueno, entonces no, pero lo aumenté tanto que con el celular lo tenés que poder leer, Rey. Lo bueno es que les reconozco la voz, ¿ven? No necesito el chat yo. Si hablan, reconozco la voz y sé quién dijo cada cosa. Yo tengo 25 a la noche, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Yo, bueno, si es para alardear, yo tengo 42. Es más, tengo 42 en Sistemas 1 y tengo 42 en Programación 2, en el turno noche, y no son los mismos. Es raro que coincidieron los números, pero más o menos el 50% coincide, hace las dos a la vez. La mayoría está en alguna de las dos materias, pero no en ambas. Bueno, trabajos escritos. Además de desarrollar un sistema, integrando los conocimientos vistos durante la carrera y otros que se consideren necesarios adquirir, deberán presentar dos trabajos escritos, el plan de trabajo y el informe final. El plan de trabajo tiene validez de primer parcial y se entregará al final del primer cuatrimestre, por eso yo había mencionado julio. Tiene, no sé, 7, 8 páginas, no se asusten con el plan de trabajo, no es un documento de 30 páginas. ¿Sí? El informe final sí tiene, por la estructura que tiene, yo diría que a partir de 30 páginas. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo, bueno, yo creo que lo digo por acá abajo. Sí, ven, en el plan de trabajo escriben poniendo las partes numeradas una a continuación de la otra, sin saltos de página. Entonces, en el plan de trabajo puede decir, en la primera página, 1 punto, ¿ven? Introducción. Escriben media página con la introducción y ahí ponen 2 puntos, fundamentación del tema. Y la fundamentación del tema está también en la página 1, en la segunda mitad de la página 1. Es decir, va todo de corrido. Entonces llegan a tener alrededor de 6, 7 páginas, ¿sí? U 8 quizás, en el plan de trabajo. En cambio, el informe final, no. El informe final, cada una de estas partes tiene que arrancar en una página impar.
porque si después esto ustedes lo imprimen y lo encuadernan, tiene que parecer un pequeño libro, por más que tenga 30 páginas, y lo que queremos es como en los libros, que los capítulos arrancan siempre a mano derecha, ¿sí? Entonces, supónganse que todas estas primeras que están en negro, desde la carátula hasta la lista de tablas, se les suele poner números romanos a las páginas. Entonces, la página 1 es la primera de la introducción. Donde empieza la introducción en la página 1, la introducción les ocupa 3 páginas, la 1, la 2 y la 3. La 4 la tienen que dejar en blanco para que el estado del arte empiece en la página 5. ¿Se entiende? Tiene que quedar en versión encuadernable el informe final. Aunque lo presenten en PDF, le tienen que dar ese tipo de formato. Entonces, es inevitable que al tener tantas partes y que todas las partes tengan que empezar en una página impar y que no se pueda repetir en la página, no puedo poner en la misma página los resultados y las conclusiones. Si mis resultados ocupan, no sé, 5 renglones, supónganse, porque digo, bueno, por algún motivo falló todo, entonces no hay mucho que decir. No puedo poner 6 conclusiones en la misma página. Tengo que dejar media página y una página, la página par correspondiente a esa hoja en blanco, y las conclusiones empiezan en la página impar que viene a continuación. Entonces, el propio esqueleto, al haber tantas partes, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 14, 15, 16, 17. Son 7 partes. Si cada una de esas 7 partes, ¿cuánto dije? Conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 14, 15, 16, 17. Me olvidé el 10. 17 partes. Si cada una tiene como mínimo una hoja, ya son 34 páginas. ¿Ven? Porque no podemos poner en el frente y en esa doble faz. En el frente la introducción y en la parte de atrás el estado del arte. No, el estado del arte tiene que arrancar, como decimos, en una hoja nueva. Entonces, es inevitable que el mínimo, ya vieron, es 34 páginas. ¿Sí? Entonces, no se asusten, que es muy fácil, partiendo de esta estructura, después rellenarla, ir rellenándola. En cambio, este no es predecible, como es todo continuo, cuántas páginas les va a tomar. Yo les diría mínimo 7, una cosa así. 6, 7 páginas. Las del año pasado, el plan de trabajo tuvo esa extensión en ambos casos. 7 creo que tenían. Entonces, esto sería el primer parcial, presentar el plan de trabajo. Y el informe final, cuando lo defiendan al rendir el final, ¿sí? Lo tienen que presentar tipo segundo parcial en el estado en el que lo tengan, digamos en noviembre. Bueno, a ver, se proporcionarán ejemplos de ambos tipos de documentos para orientarse. Bueno, quería tenerlo completo, voy a tener que bajar esto un cachito, perdón Rey, que estás en el celular, pero ahí ves, entra entero. Bueno, entonces fíjense que ambos trabajos tienen que tener una introducción. Ahí es donde plantean el tema, en la introducción, y plantean la estructura que va a tener, en el caso del informe final, la estructura que va a tener este informe final. Ustedes dicen, bueno, en este trabajo se desarrolló tal cosa, y luego dicen, bueno, el presente documento consta de los siguientes capítulos: un estado del arte, planteo del problema, etc. En general, la introducción uno la escribe por último. ¿Sí? Es lo que queda después de que terminó de hacer todo el resto de las cosas, describe la introducción. Hay un trabajo llamado Cómo escribir una tesis, de Umberto Eco, que es muy, muy antiguo, creo que es de los años 70 o 80 ese trabajo, pero que es un clásico. Y Umberto Eco dice eso, sí, precisamente. Lo último que hay que escribir es la introducción. Bueno, porque si no hay que echarse atrás y estar todo el tiempo retocándola, la introducción. ¿Querés que proyecte algunas propuestas de proyecto de la noche? Bueno, perfecto, sí. Sería el plan de trabajo. A ver, antes de proyectar, les cuento las 7 partes, ¿no? Porque vos vas a mostrar no informes finales, sino planes, ¿no? Exacto.
Sí, por eso, a ver, tiene que tener una introducción, la fundamentación del tema. ¿Qué es cada una de estas? Después está explicado en otro documento, ¿sí? Así que no se preocupen, pero es bastante intuitivo. Ustedes saben lo que es la fundamentación de un tema, ¿sí? ¿Por qué lo eligieron? El planteo del problema, por qué ese es el problema. Los objetivos del trabajo, esa es la solución propuesta para el trabajo. Todo esto redactado en tiempo futuro, ¿sí? Porque este es el plan, esto lo presentan en julio, recuerden. Entonces va todo redactado en futuro. En este trabajo se planteará, se desarrollará, se utilizará, se buscará, se estudiará, se evaluará, todo va en futuro. En el informe final va todo en pasado, ¿sí? Se buscó tal cosa, se consiguió tal cosa, se desarrolló, se planteó, se diseñó, se utilizó, ¿sí? Entonces, fíjense que no es copio y pego del plan de trabajo hacia el informe. Hay algunas cosas que se pueden reutilizar porque la fundamentación tiene que ver con el planteo del problema, ¿ven? Pero en los tiempos verbales son diferentes. Bueno, la metodología de desarrollo propuesta, en general, como es el plan de trabajo, a veces no está totalmente definida y lo que ponen en el plan es que van a estudiar y elegir entre algunas metodologías y las plantean ahí, en el plan de trabajo. Después en el informe final, como lo dicen en tiempo pasado, dicen concretamente cuál fue la que utilizaron. Pero en el momento del plan, quizás todavía no sepan el 100% de todo lo que van a usar. Pero sí van a plantear que van a buscar y evaluar y decidir cuál van a seleccionar entre las distintas posibilidades que hay. Bueno, el cronograma del plan de trabajo, ese es importante. El año pasado uno de mis 2 alumnos lo cumplió bien y el otro se fue atrasando, 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 atrasando y al final no lo cumplió en absoluto. Bueno, por eso les digo, en el caso ideal, si ustedes se plantean un cronograma y luego lo cumplen, pueden dar el final en diciembre, ¿sí? Tendrían que plantear ahí algo realista. Después vienen las referencias, bibliografía y webgrafía, que fíjense que en el informe final también tienen. Y bueno, las referencias es todo aquello que ustedes han citado en el trabajo. Entonces, si yo, supónganse que en la metodología de trabajo, digo, según Fontela, paréntesis, 2004, ahí entonces voy a saber cuál de los libros de Fontela es al que me estoy refiriendo en ese momento. Los métodos ágiles son sumamente útiles para trabajos de mediano y pequeño porte. Sí, abro paréntesis, página 54. Eso es una cita. La puedo haber parafraseado, puedo no haberla escrito entre comillas y dejado tal cual lo dijo Fontela, porque yo ahí expresé cuál era la idea, pero no me copié y pegué las palabras de Fontela. Entonces lo tengo que poner como referencia. ¿Sí? En el punto 6 va a ir en la lista de referencias Fontela 2004, programación orientada a objetos con Java. Supónganse, editorial Nueva Librería. En cambio, si yo para redactar el plan de trabajo me inspiré en el libro de Hernández Sampieri, que les mostraba antes, página 411, entonces eso yo no cité a Hernández Sampieri, simplemente usé ese libro para estudiar un tema, cómo redactar la introducción, supónganse, entonces no lo puedo poner en la lista de referencias porque no lo cité. Va a ir entonces en la bibliografía. Y la webgrafía, porque bueno, a pedido de Matías, fue que incluí aquí la webgrafía porque es más moderno que yo, cuando ustedes incluyen algo de un blog o de las especificaciones de un software que están en la página web de la empresa que ofrece ese software. Eso no hay un libro, no hay un número de página donde citarlo. Entonces, lo que va ahí es el link donde pueden consultar o el enlace, va entonces en la webgrafía. ¿Sí? Ahora bien, si la webgrafía fue citada textual, tiene que ir en las referencias. Por más que sea un recurso en línea, va en las referencias. ¿Sí? Webgrafía es como la bibliografía. Se refiere a algo que ustedes consultaron para ponerse en tema sobre cierto asunto, pero no lo citaron. ¿Sí? Es decir, si citan
va a ir en las referencias. Y por último, las condiciones institucionales para el trabajo, infraestructura y equipamiento, para que digan, bueno, si la empresa para la que ustedes van a desarrollar esto los autoriza a luego publicar con tal licencia o no los autoriza porque prefiere tal otra licencia el trabajo, qué equipo tienen ustedes para desarrollar esto, qué sistema operativo, etcétera. Todo lo ponen ahí en las condiciones. En tiempo futuro, ¿sí? Porque acá es qué pretenden usar para desarrollar. En los casos, no en esta materia, ¿sí? Porque nosotros les damos el visto bueno antes de presentar el plan. Pero en el caso de que ustedes hagan después un postítulo o un posgrado, generalmente uno presenta el plan de trabajo a gente que no los conoce ustedes. Se entrega por la mesa de entrada y quien revisa esto tranquilamente se los puede rechazar porque está mal, a los ojos de él o de ella, está mal fundamentado, no se entiende muy bien cuáles son los objetivos, entonces con un sello muy cruel, rechazado, se los mandan de vuelta. Entonces, recién cuando está aprobado el plan de trabajo, es que uno puede empezar a pensar en escribir la tesis, la tesina o desarrollar el trabajo que quiere presentar, ¿sí? Que tiene que presentar. Nosotros no somos así, no les exigimos presenten un plan de trabajo entero y luego les damos el sí o el no. Vimos recién que ya les damos el sí o el no o el puede ser de palabra, ¿no? Inicialmente, porque el objetivo de la materia es, entre ellos, aprender a hacer un plan de trabajo. Es una materia metodológica, seminario, ¿sí? Pero sepan que después, en la vida real, el plan de trabajo entero y ya terminado se redacta en futuro porque incluso puede haber una partida presupuestaria involucrada, ¿sí? Uno presenta un plan de trabajo, no sé, en el CONICET o en la parte de investigación y desarrollo de una universidad y depende de si es aprobado o no aprobado ese trabajo, viene la partida presupuestaria. Si no está el presupuesto, uno no se pone a trabajar, así generalmente. Bueno, entonces, ahora sí, ya explicadas cuáles son esas partes. Bueno, y a nosotros personalmente nos interesa saber con qué lo desarrollaron, si usaron software libre o privativo, o qué sistema operativo. En el futuro haremos estadísticas, me imagino, sobre el uso de las distintas plataformas entre el alumnado, digamos. ¿Sí? Que nunca se hace ese tipo de estudios y es muy interesante, es algo más demográfico, ¿no? Bueno, bien, mi idea es, a partir del año pasado, en realidad, que quede mucho más documentado el trabajo de la materia. ¿Sí? Estuvimos con Matías planteando esta cuestión del alojar los informes y eventualmente también los sistemas desarrollados institucionalmente, y creo incluso que la Universidad Tecnológica tiene un repositorio, porque en general miren, Universidad de La Plata. Tesis. Vamos a la Universidad de La Plata. Tesis. Bueno, esto yo no... Espero que ninguno acuda a uno de estos... Mira, hasta poner el teléfono. Creo que es un teléfono esto. Bueno. Hay gente que paga para que les hagan los trabajos. Es terrible. Bueno. Acá, repositorio de la Universidad de La Plata. Bueno, quizás tendría que haber entrado por abajo a un acceso más directo, ¿no? Pero ven, tienen colecciones, entonces, si yo voy a la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, tesis, listar por temas, a ver, informática. Miren, qué lindo. Carolina Salto, algoritmos evolutivos avanzados como soporte del proceso productivo, del año 2000. Bueno, no, está medio desactualizado. A ver si hay uno más reciente. 2017. Análisis de experiencias y estrategias educativas con TIC,
tecnologías de la información y la comunicación, para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de secundaria y primeros años de universidad en Iberoamérica. ¿Ven? Esto es un trabajo de investigación, bien como se usa, como se explica en el libro de Hernández Sampieri, ¿sí? Análisis de experiencias y estrategias. Debe haber entrado en contacto con profesores de secundaria o de primeros años de la universidad, o ellos mismos, ven que son dos los autores, María Isabel Sarmiento Bolívar, no tiene dos apellidos, pero es una sola autora. A veces se pueden hacer entre varios estos trabajos. Cuando son proyectos de mucho volumen, aceptan equipos, pequeños equipos. Este, en cambio, ¿ven? Es completamente distinto. Esto es tecnológico, habla de Zigbee. No hay personas involucradas. Acá estudian con algún benchmark los distintos rendimientos de los protocolos utilizando estos sensores y muestra los resultados. Pero claro, es de una maestría, ¿ven? Entonces, en una maestría se espera que se generen resultados que hagan avanzar a la ciencia. En un doctorado, más todavía. ¿Sí? En cambio, en una licenciatura o en una tecnicatura, como es el caso de ustedes, se quiere que se aplique algo y no que se genere un nuevo conocimiento, que se aplique y se desarrolle algo. Entonces, ven, está buenísimo que haya un repositorio donde está disponible lo que han desarrollado los estudiantes de determinada carrera. Entonces queríamos tener uno en el instituto, pero bueno, yo descubrí que hay uno que es de la UTN, así que tendrían que ir los trabajos de ustedes después a parar a ese repositorio de la UTN. ¿Sí? Pero bueno, estamos en proceso de investigación sobre ese repositorio. Como no hicieron en el laboratorio, bueno, estoy grabando, así que no debería decirlo. Pero bueno, lo digo igual. A mi entender, no hicieron un suficiente estudio del estado del arte. Intentaron empezar a desarrollar un repositorio directamente. O sea, detectaron muy bien la problemática, los trabajos de los alumnos no quedan registrados y ya se pusieron a implementar la solución. Siendo que bastaba hacer un pequeño estado del arte, googlear un poco, y ahí uno descubriría que la UTN tiene un repositorio institucional. ¿Sí? Entonces que podríamos, en lugar de ponernos a desarrollar una solución, a estudiar primero si es factible adoptar la solución existente de la propia universidad, ¿sí? De la que formamos parte. ¿Sí? Así que bueno, ahí quedó grabado mi pequeño hachazo por no haber hecho el estado del arte acá en el punto 2. Mandamos al rector, no hay problema. ¿Cómo? A este lo mandamos al rector. Después descargan el video y va a parar al rector. Bueno, lo editan. Me hacen un meme dando el hachazo. Bueno, no, pero bueno, es una crítica constructiva, ¿no? Porque a ustedes les sirve. No se pongan a desarrollar algo sin haber estudiado si previamente eso ya existe, ¿sí? Porque vieron, a mí me gusta mostrar el de la Universidad de La Plata, pero bueno, puedo mostrar de casi de cualquier universidad, ¿sí? Las universidades, está bueno que tengan repositorios de los trabajos, porque sirve como inspiración para quien necesita hacer un trabajo, encontrar un tema, para que quien necesite encontrar un tema para hacer un trabajo se pueda inspirar buscando en los repositorios existentes. Siempre da lugar a la mala fe, ¿sí? Es posible que dé lugar a la mala fe. Es posible que alguien descargue un trabajo ajeno, le cambie el nombre y lo presente como propio. Eso se llama plagio, ¿sí? Y existe a todo nivel. En Europa, por ejemplo, el presidente de España lo acusaron de haber plagiado su tesis. Obviamente no debe haber hecho un plagio tan masivo como tomar el trabajo de otro y cambiarle el autor e imprimirlo y volver a presentarlo. El plagio tiene diversos órdenes de magnitud. Uno puede hacer eso, robar todo el trabajo de alguien cambiándole el autor y volver a presentarlo, o puede citar a otro autor sin mencionar que es una cita. Eso probablemente es lo que le pasó al presidente español o al expresidente español, no sé a quién le pasó, que él fue un escándalo, porque probablemente en su tesis, quizás de, no sé, 500 páginas, haya habido un párrafo que él copió y pegó y se olvidó de ponerlo entre comillas.
¿sí? Y entonces quedó como que era él quien opinaba eso, pero como fue palabra por palabra, sacado de otro lado, lo correcto es ponerlo entre comillas, ¿sí? O en un párrafo aparte, dependiendo de la cantidad de palabras que tenga la parte citada. Eso lo vamos a ver también más adelante. Cómo hacer citas. ¿Ok? Entonces, eso, de que no está bueno lo de los repositorios, pero también hay que tener cuidado después, desde el punto de vista del docente que corrige, de que no ocurran plagios, ¿sí? Porque hay mucha mala fe a todo nivel, ¿sí? Ya como les dije, el presidente o expresidente de España se olvidó de citar, y no solo en España, es que en Europa los encuentran rápido a los políticos que cuando eran estudiantes cometieron alguno de estos errores graves. En la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, en el año 2009, yo defendí mi tesis de maestría en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Facultad Regional de Buenos Aires. Pero en los posgrados, el tribunal que participa de las defensas de tesis está formado por docentes de la propia universidad, pero también siempre tiene que haber alguien de una universidad diferente, lo que se llama un jurado externo, ¿sí? Y ellos se invitaron, como el tema mío tenía que ver con inteligencia artificial, invitaron a un doctor de la universidad, que trabajaba en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, especialista en inteligencia artificial, para que estuviera en mi tribunal. Pero entre que él fue invitado para formar parte del tribunal que estuvo en mi defensa de tesis y mi defensa de tesis, que pasan meses, ¿sí? Desde que uno se entera de que ya se formó el tribunal hasta que realmente consiguen coordinar una fecha en que toda esta gente se pueda reunir y el propio tesista pueda estar presente y su director también. Bueno, resulta que a este doctor le encontraron un artículo de la Universidad de Creta, en Grecia, plagiado, ¿sí? Es decir, no se olvidaron de poner una cita entre comillas, sino que volvieron a presentar un artículo que no era de autoría de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, los echaron de la UBA, pero igual formó parte de mi tribunal de tesis. Así que yo defendí mi tesis frente a alguien que acababa de ser echado de la Universidad de Buenos Aires por plagio. Esos papers o artículos académicos que se publican, yo supongo que habrán pensado, este está escrito en griego, con letras griegas, lo traducimos con el Google al español, lo ponemos como propio y nadie se va a enterar. Pero no, de la Universidad de Creta llegó la queja hacia la Universidad de Buenos Aires, el centro de estudiantes lo super escrachó, publicaron en todas las redes sociales que había en su momento, en los blogs, etcétera. El caso fue bastante escandaloso. Y bueno, dirigía el departamento de inteligencia artificial y bueno, lo echaron. No era él el único autor, así que quizás haya sido inocente. Esos papers se pone el título, ¿sí? Supónganse que sea, no sé, redes bayesianas para la selección de la mejor opción de, no sé, qué sé yo, brillo y contraste para leer pantallas de celulares. Bueno, el título ese me quedó medio largo, ocupé quizás 2 renglones, en una letra un poquito más grande que la normal, algo así, ¿sí? Trabajos escritos de seminario, eso que dije recién, redes bayesianas para regular el brillo y el contraste al leer en los celulares bajo la luz solar. Abajo vienen los nombres de los autores y como el sistema académico es bastante cruel, exige cuando tienen cargos universitarios full time, por ejemplo, que además de cumplir los horarios, publiquen N artículos por año. Sobre todo en el hemisferio norte, eso es vertiginoso. Entonces uno encuentra que determinado autor en tal año publicó algo, al año siguiente publicó algo excesivamente parecido al anterior, pero que tiene un pequeño plus, ¿sí? Le agregaron un plus, un poquito de conclusión más.
y al año siguiente un poquito más, como que lo van largando con cuentagotas. ¿Por qué? Porque la maquinaria académica exige eso, producir publicaciones. Entonces suelen juntarse muchos profesores o muchos investigadores y aparece entonces el título y en el renglón de abajo, separados por punto y coma, 6, 7, a veces 8 autores. Después aparece el nombre de la universidad, los emails de cada uno de esos autores, o quizás uno solo para abarcar a todos. Entonces, yo pienso que el doctor por la Universidad Politécnica de Madrid era, director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería de la UBA, la universidad más prestigiosa de Argentina, premios Nobel salidos de la UBA, bueno, etcétera, no puede haber tomado un paper de una universidad extranjera, traducirlo y presentarlo como propio. Es demasiado burdo el error. Para mí, alguno de los que estaba en esa lista sábana fue el culpable y cayeron todos, porque el nombre lo tenían todos. Así que bueno, yo no puedo juzgar la culpabilidad de esa persona, no me enteré jamás cómo fue el resultado del tribunal que juzgó el caso, el tribunal académico que juzgó el caso, pero debe haber sido declarado culpable porque, bueno, lo echaron, no está más en esa universidad. Así que, bueno, todo esto por lo de los repositorios. Está muy lindo que haya repositorios, etcétera, pero siempre después está el fantasma del fraude, del plagio, que sobrevuela esto. Por eso nos gusta a nosotros ver el progreso prácticamente semana a semana de ustedes, y haciendo un seguimiento, y aparte a ustedes también les gusta contar que estuvieron una semana luchando con algo y al final lograron resolverlo. Yo lo sé porque veía el año pasado, eran 2 alumnos y era yo, y estábamos los 3 con la cámara, al ser tan pocos no había problema, entonces era como una videoconferencia entre los 3 y yo veía las caras de satisfacción cuando me contaban que algo no salía y al final salió. Es una gran oportunidad de aprender, cursar esta materia, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, ya explicado todo esto, Matías va a compartir algunos planes como ejemplos de los presentados, supongo que el año pasado. Sí, en realidad es un pre-plan, ¿sí? O sea, no está totalmente corregido porque los corregidos los tengo guardados por las dudas. Así que es el pre-plan, cómo se va armando el plan, digamos, como para que vayan viendo también, porque total todavía estamos a tiempo. Así que denme un segundo que ya pongo acá. Propuestas. Bueno, y no vamos a hacer recreo porque después de esto cortamos, ¿sí? Muy bien. ¿Ahí se ve? Yo todavía no, pero a ver, esperar, quizás estoy... Ahí se salió el recuadro rojo, con lo cual yo ya no estoy más compartiendo y ahí se ve lo tuyo, sí, exacto. Bueno, acá tenemos un proyecto de Federico que lo que quería hacer es un desarrollo para el uso docente, digamos. Él tiene a varios familiares que son docentes y bueno, con el tema de la pandemia y demás se dio cuenta que hay ciertas falencias en cuestiones de planeamiento y calendarización rápido. O sea, en realidad el docente hace años que viene trabajando con una agenda, por ejemplo, a papel y escribiendo la cosa que tiene que hacer. Entonces, su idea es hacer una cosa así, ¿sí? Una agenda en el celular, por supuesto, mobile, para que se pueda trabajar. Entonces, bueno, la tabla de contenidos es parecida a la que mostró recién Diego, ¿sí? En la cual hay que escribir, digamos, el propósito, el alcance, las definiciones y demás. Entonces, bueno, lo que se hace es una redacción, como decía Diego recién, ven que va todo uno debajo del otro, digamos, dentro del plan, ¿sí? Entonces te queda 1.1, así sucesivamente. Ven que acá todavía no está terminado esto, en realidad. Y bueno, se va escribiendo, digamos, cada una de las partes que va a tener el plan, ¿sí? A ver, otro. Acá, ¿cuál era este? Bueno, acá un chico que de hecho es emprendedor, Nicolás de la Noche, que bueno, también junto con otros emprendedores se encuentran a veces con el hecho de poder ir gestionando las ideas que tienen de alguna forma un poco más
sencilla, ¿sí? Entonces buscó una idea de desarrollar una aplicación web en la cual puedan ir cargando diferentes cosas cuando van generando estos emprendimientos y bueno, para contactar a diferentes cosas. Bueno, acá creo en la explicación algo decía. Actualmente una persona que desea tener un propio emprendimiento utiliza diferentes herramientas para gestionar el negocio, ejemplo, en un Excel guardar ingresos, egresos, publicidad en redes sociales. Bueno, la idea de él era gestionar todo desde una única aplicación. Entonces también ahí hay una pequeña explicación, la situación actual, la preferente y demás. A ver, ¿qué otra cosa más? Sí. ¿Esto sería lo que entraría más o menos en el primer parcial ya? Exacto. Sí. Ok. Yes. Bueno, esta chica, Julieta, bueno, quiere hacer un sistema, una aplicación web también para encuestas institucionales. Ella va por un proyecto puntualmente para la institución, por ejemplo, para ver si lo puede aplicar en el INSPT y poder hacer encuestas a personal y estudiantes sobre, no sé, de diferentes cuestiones, digamos, que se puedan aplicar. Bueno, este chico tenía, esto me parece que después se descartó y pensó otra cosa. De hecho, creo que ahora ya ni me acuerdo, pero bueno, lo que quería hacer era él está en la compra-venta de autos, pero autos modificados. O sea, la gente que hace algún tipo de modificación particular en el motor, en el chasis, no sé, en los autos de competición, digamos, y que no había una aplicación o no había una web en la cual se pueda filtrar información sobre estas cuestiones particulares. O sea, compra-venta de autos, hay un montón de páginas, pero no una que sea especificada, que sea especial para ese tipo de personas, digamos. Ven, Entonces, yo a este yo ya se lo reprobaba porque no tuvo la delicadeza de maquetar correctamente el documento. ¿Sí? Que, no, que tabla de contenidos aparezca como último renglón de la carátula, para mí es un error muy grave. No, lo que pasa es que lo estoy levantando desde el navegador, en realidad. O sea, no lo estoy levantando desde el procesador de texto. Pero claro, ¿ves? Yo se los hago entregar en PDF por eso. Obvio. Para no Sí, no tener es ese seguro. problema. Pero ves, el pibe lo entregó en DocX y lo estoy levantando por el Google. Claro, sí. Por ende, se descajeta todo. Sí. Pero no, hay que entregar con PDF. Estos eran los pre-plan. O sea, sí, no. sí. Se nota también que algunos están con los ítems sin completar. Está bien, por eso, Sí. para no confundirlo a Lautaro. Cuando esto esté completo, esto que nos está mostrando Matías, esté completo, sería entregado como primer parcial. Exactamente. Sí, esto sería quizás mayo, ¿no? Nos está mostrando algo de fin de abril, mayo. Esto es de principio de junio, ¿sí? Que es cuando yo los recibo para hacer la primera corrección y decirle te falta esto y esto, o escribí mejor esto, escribí mejor aquello, y después ya en julio es cuando entregan el definitivo. El plan definitivo, exacto. Sí. ¿Qué era? Este estaba bueno, era... este chico trabaja en reparación de equipos de un casino, creo que me había comentado, y como decía uno de ustedes hoy, manejan todo a papel. O sea, los técnicos iban con un papelito a donde tenían que ir a hacer una reparación y después volvían y no había registros de usuarios, no había registros de cliente, no había registro de nada. Entonces decidió hacer una aplicación, por un lado que la maneja, digamos, por web lo maneja el que organiza, digamos, toda la parte de operaciones, y después cada operario en su aplicación mobile recibía todos los datos para poder cargar también la información de la reparación, si necesitaba algún tipo de elemento para arreglar la máquina, lo que sea. O sea, yo estuve en el final de Sistemas 2 de Mirko como vocal. Yo era vocal y él nos contó, porque yo lo conocía de Programación 2 a Mirko, y hablaba tanto de interfaces REST en Sistemas 2 que le pregunté por seminario, qué iba a hacer para el seminario, y me contaba así realmente que era. Y notaba yo entonces el gran progreso que se produce desde Programación 2 hasta tercer año. En ese verano
tienen un avance pero impresionante. Ujú. Ustedes que son, es el estado en el que están ustedes ahora, que terminaron de cursar programación 2 recientemente y ahora están empezando el tercer año. Si piensan cómo están ustedes al empezar el segundo año y cómo están al empezar el tercer año, es impresionante el abismo. Sí, sí hay una diferencia. Sí, sí. Es Roberto. Bueno, Roberto tiene el hermano que es contador y el hermano contador maneja varias empresas. ¿Cómo las manejas? Básicamente como cualquier contador con un Excel. Y es un desastre, ¿sí? O sea, entonces lo que le pidió el hermano es justamente que le genere algún tipo de sistema mejor, digamos, en el cual pueda hacer un registro, porque encima hay muchos contadores que usan el Excel y copian y pegan ¿cómo se llama? Las hojas para poder continuar en un nuevo registro, ¿no? Es un desastre. O sea, no pierden datos o seguramente pierden datos y después están mucho tiempo perdido, digamos, para poder recuperar, para poder rehacer, para poder volver a escribir. Entonces, justamente la idea de Roberto es poder crear un gestionador, digamos, en el cual sí puedas cargar cada empresa, que cada empresa quede bien con sus cuentas generadas. Además, hay muchas cosas automáticas que tienen que ver con AFIP y demás que yo no entiendo. De hecho, Roberto tampoco entiende, porque el hermano es el contador, no Roberto. Así que estuvo trabajando muchísimo con su hermano para poder comprender cómo es que tienen que hacerse todos ese tipo de procesos. O sea, nosotros como programadores, muchos de los procesos de otras áreas no las conocemos. Necesitamos a alguien que nos explique cómo hacer el proceso, después nosotros hacemos el algoritmo, no es tan difícil, pero necesitamos saber cómo es realmente el proceso para que después podamos digitalizarlo, digamos, de alguna forma. Así que bueno, este proyecto estaba bueno también, calculo que va a estar ahora a mitad de año entregándolo. Bueno, Dealer de la Birra, este es un proyecto que tiene que ver con la pandemia. Sí, o sea, ¿por qué? Porque este chico tiene conocidos que, bueno, hacen producción de cerveza, o sea, son productores de cerveza, y bueno, los agarró la pandemia y obviamente les bajó la venta. Sí, porque antes vendían a los barcitos de Palermo, por ejemplo, y los barcitos de Palermo estaban cerrados. Entonces tuvieron que salir a mercado a poder trabajar de alguna u otra forma. Lo que hicieron fue lo que hizo muchísimas empresas a principio de la pandemia, una página web estática, ¿sí? En la cual aparecen los precios, un mail, te mandan un mail, recibes el mail y después coordinas el envío. Bueno, la idea de Dealer de la Birra es una aplicación mobile en la cual estén actualizados los precios, que la persona pueda generar un carrito de compras en el celular, que le llegue, ¿sí? a la gente de la empresa el carrito, que después la logística por barrio se puede hacer de acuerdo a la información que vos tenés como usuario, porque tenés que loguearte como usuario y así tener seguridad también a quién le estás vendiendo, porque antes era un mail, no sabías si era verdad la dirección, capaz que te estaban comprando 25.000 litros de birra y lo estás llevando a un lugar que es un baldío. Así que bueno, está bien pensado para lo que es pandemia. Lo fuimos trabajando mucho con Leandro para que además tenga una buena interfaz y que tenga algo sencillo para el usuario. O sea, la user experience, la UX que tenga la aplicación sea acorde, digamos, a los tiempos y demás. También por ahí está un poco, ven que faltaba todavía trabajo acá. Y me quedé ahí, ya estoy. No. Bueno, y yo les muestro dos de fines de julio, ¿sí? O sea, cómo quedarían terminados. Después de que lo que mostró recién Matías son los que necesitan ser corregidos, ¿no? Fines de junio, dijiste que entregados. Principio de junio. Principio de junio, sí. Bueno, yo les muestro ahora entonces dos terminados, que son los únicos dos que tengo, los alumnos míos del año pasado. Ahora les comparto para que vean la extensión, sobre todo, que no se asusten que es un documento de 7, 8 páginas nada más. Bueno, voy primero con el de Facundo Castaño. Ahí se ve bien, le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Se ve bien? Yo no veo nada. Sí, No, a ver. veo. El logo del UTN. Sí, por eso. A ver, o sea, a mí me sale ya el rectángulo rojo alrededor de que estoy compartiendo. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, Yo lo veo. Yo sí lo bueno. veo. Matías, no sé cuál es el No, problema. hasta que yo me quedé con mi transmisión. Ahora veo.
Bueno, está bien, pero si los 5 alumnos lo ven, vamos bien. Bueno, la carátula, ¿ven? Igual a las que mostró recién Matías. De las que mostraba Matías se notaba que había algunos que ya estaban más avanzados y habían ya formateado la carátula y otros que todavía me parece que no tanto. Porque había uno ahí que decía todavía sin título, el proyecto, etc. Bueno, ven que en negrita y bien grande queda el título, es lo más importante del trabajo, ¿no? Después ven los datos personales de ustedes y bueno, ven introducción. Y acá es lo que yo les decía, que para presentar el tema hay que ser bien estricto con las citas, porque si él esto no me lo hubiera marcado de esta manera, cualquier software le detecta el plagio, porque la historia clínica sirve para realizar una ordenada recolección de síntomas, signos, datos de identidad y otros, está tal cual en ese libro del 2007. Entonces, no pueden dejar las referencias sin marcar. Es un error académicamente muy grave, ¿sí? Les recuerdo, el título es Desarrollo de una aplicación mobile para la gestión remota de historias clínicas. Bueno, entonces, lo que primero tienen que hablar en la introducción es que es una historia clínica, porque es importante que la gestión de la misma se pueda hacer de manera mobile y más en un contexto de pandemia. Este chico cursó estando en España, ¿sí? Porque lo agarró la pandemia allá y se quedó. Entonces, los dos nos conectábamos a las 8 de la mañana más o menos, los tres en realidad, y para él era la 1 del mediodía ya, cuando cursábamos. Pero acá en Argentina había trabajado en OMINT, entonces él entendía de historias clínicas. ¿Ven? No es que hay que elegir un tema muy lejano a uno. Lo de la pastelería recién que mencionaba Fabio me parece bárbaro porque lo tiene bien cerca el tema, pero no elijan fútbol australiano o algo exótico, ¿sí? Entonces, él tiene la ventaja, fundamenta por qué es bueno tener un sistema para usar un sistema mobile para gestionar las historias clínicas. Los objetivos del trabajo, ven, es implementar una app mobile. Se seleccionará, ven, todo en el futuro acá. Él no dijo cuál va a usar de las metodologías, ¿sí? Las opciones que él pretendía estudiar son estas 3. Propone 3 que están acá en este libro. Después, en el segundo cuatrimestre, sí, tiene que, de alguna manera sistemática, decantarse por alguna de las 3. Para mí, Extreme Programming no va porque él es uno solo. Y Extreme Programming se supone que hay un equipo de por lo menos 2 personas que se van así relevando en el desarrollo. Y desarrollo en cascada mucho no me gusta porque es un desarrollo lineal, ¿sí? Hacen requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, y si había un cambio en los requerimientos no hay vuelta atrás. Entonces, hoy en día hay que elegir una metodología de desarrollo que permita retomar si hay un cambio en la realidad hacia atrás y bueno, se va avanzando como armando pequeñas espirales, ¿no? Bueno, entonces planteó él las posibles herramientas, ¿ven? Se decidirá entre Heroku, Amazon, Azure, etcétera. Bueno, es toda una propuesta, pensando que esto después va a requerir financiamiento, ¿sí? Entonces, uno tiene que proponer las posibilidades y después, si el financiamiento llega, se decanta y bueno, elige cuál usa. Él usó Android Studio acá, pero proponía diversas opciones. El cronograma de trabajo que lo cumplió. Realmente el 19 de noviembre él se había puesto las pilas. Mi gran frustración fue que después me contó que debía modelos discretos y no podía entonces dar el final. Porque para mí fue brillante como planteó el plan y luego en el plan incluía este cronograma y lo cumplió a rajatabla. Y ven, generalmente es elaborar los puntos del informe, ¿no? El estado del arte, empezar a desarrollar, configurar el hosting. Se van haciendo las dos cosas a la vez. Se desarrolla el sistema y a la vez van escribiendo. No tienen que dejar la parte de la escritura todas las apuradas para noviembre, ¿sí? Porque a medida que hacen las cosas ya las documentan. Y bueno, acá, como habíamos dicho, ven, tenemos referencias. Estas 3
si ustedes buscan en el texto, seguramente están. Fontela 2003. Lo vi por acá, ¿ven? Este pedacito está citado de Fontela. Al principio estaban estos, ¿no? Navarro, etcétera. Era una cita larga, de más de 40 palabras, entonces va en un párrafo aparte. Sin embargo, el otro de 2013 creo que era, no, 2006, bueno, también tiene demasiadas palabras. Yo había visto una más cortita, acá hay una cortita, ¿ven? Como esta tiene pocas palabras, entonces se pone entre comillas y no es un párrafo aparte. Entonces, ¿se trata de un documento de gran importancia? Esta es la opinión de Facundo. ¿Por qué? Porque la historia clínica sirve de base para el planteamiento, qué sé yo qué. Esto no lo dijo Facundo, esto lo dijeron estos autores. Entonces, nadie lo va a poder acusar de plagio a Facundo, porque que se trata de un documento de gran importancia, se lee acá que es la opinión de Facundo, no está entre comillas, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto lo escribió Facundo. Esto es de autoría de Facundo, no hay ninguna cita ni nada. Si ustedes googlean esto, no tienen por qué encontrar ningún documento. Si llegan a encontrar algún documento, se me escapó a mí, plagió y no lo noté. Y es lo que le debe haber pasado al presidente español, ¿sí? Puso algo y no lo marcó como que era una cita. Bueno, los objetivos, comprender, limitar, elegir el lenguaje, diseñar, bueno, el general es desarrollar la aplicación mobile para gestionar esto. Para completarlo, ese objetivo hay que cumplir unos objetivos secundarios un poquito más acotados. Las metodologías posibles, el cronograma, referencia, webgrafía y bibliografía no puso, ¿sí? No usó ningún libro para estudiar, pero sí tenemos acá 3 enlaces que él hizo un curso de Android, ¿ven? Él hizo este curso de Android durante el trabajo. Sin embargo, aquí quizás, como este es el plan, estaba indicando que iba a hacer este curso de Android. No tiene por qué ser un curso ya hecho si está en el plan. Si está puesto esto en el proyecto final, quiere decir que lo hizo el curso. Y acá ven las condiciones institucionales. ¿Sí? Bueno, puso a la biblioteca del instituto, que supongo que se referirá a nuestro laboratorio, porque en el box del laboratorio tenemos algunos libros más o menos actuales. En la biblioteca de la planta baja, ahí, bueno, si quieren buscar historia de la computación, encontrarán suficiente sobre COBOL, Fortran, cosas así. Bueno, y cuenta que tenía Ubuntu, por un lado, y también tenía Windows 10. ¿Sí? O sea, usó los 2 sistemas operativos. Usaba 2 máquinas a la vez, me acuerdo. También está esa situación, ¿no? Lo agarró la pandemia en Valencia y las 2 computadoras que tenían, el espacio físico que tenían, todo, la novia y él tenían que compartirlo. Entonces, de repente me decía, profesor, necesita la computadora, mi novia, vuelvo en un rato. Al principio fue complicado. O yo no tenía webcam, por ejemplo, porque no tenía notebook acá en casa. Cuando cortaron la circulación al principio, tuve que usar Droidcam y el celular como webcam. Bueno, ¿ven cuántas páginas? 6. ¿Ven? Como yo les había dicho. No tienen que asustarse por tener que escribir mucho. Este también tiene 6. ¿Ven? Este es el otro, el del economista. Desarrolla un sistema inteligente para la predicción de la elección del consumidor en base a costos y preferencias. Bueno, yo le dije, el día de la defensa invitamos al profesor de economía y contabilidad, o no sé cómo se llama la materia de la carrera, porque la verdad que yo te voy a entender todo lo del sistema, pero realmente lo referido a la economía, mis conocimientos son nulos. Eso es tu aporte. Entonces, bueno, ven, acá menciona a este economista del siglo XIX, puso una figura, también vamos a ver que todo esto tiene que tener un formato, porque hay normas. No pueden elegir ustedes cómo ponen las figuras como a ustedes más les guste. ¿Sí? Fíjense, el número de figura y el título de la figura
según las normas APA, que son las que adoptamos para este caso, esto se coloca arriba de la figura, no abajo. Abajo se pone si es sacado de algún lado o si es de elaboración propia, la figura o alguna otra aclaración pertinente. Bueno, y para el estado del arte, o sea, la fundamentación, él dice que ya hay algunas herramientas. Las describe aquí brevemente y las sintetiza en una tabla. Las tablas, según la norma APA, también, número de tabla, título, todo con una fuente que la norma también establece. No pueden poner tabla 1 en cursiva y el título en negrita. Ahí ya no estarían siguiendo la norma APA, estarían siguiendo la norma propia. En general, las instituciones o adoptan una norma internacionalmente reconocida, como las normas APA. APA es la Asociación de Psicoanalítica Americana, ¿sí? Son los psicólogos, entonces tienen su raye, ¿sí? ¿Estamos grabando? No sé, bueno, si estamos grabando no importa. Los psicólogos van cambiando las normas cada tanta cantidad de años, entonces en un año el nombre de la tabla y el número se colocan arriba de la tabla. Por ejemplo, esto es APA 7 del año 2020, pero en APA 6, que era de un par de años antes, era al revés. Esto se colocaba abajo de la tabla. Así que es enloquecedor cómo van cambiando las normas. Por suerte tenemos herramientas que se encargan de ajustar las citas, por ejemplo, a la norma APA automáticamente. Entonces no necesitan ser expertos en las normas, pero sí saber usar estas herramientas. Yo les voy a mostrar cómo usar una que se llama Zotero, que luego elijo, bueno, quiero citar según la norma IEEE, porque ya que estamos en una tecnicatura, porque los psicoanalistas americanos nos van a decir cómo hacer las citas, si podemos hacer que sea una organización internacional de ingenieros electrónicos, está más cerca de la informática que los psicoanalistas. Bueno, pero la realidad es que la APA es muy usada y en educación sobre todo. Nosotros es una tecnicatura, pero estamos en un instituto de formación de profesores. Entonces, si luego van a publicar algún artículo sobre educación o sobre didáctica, probablemente les pidan las normas APA. Yo no sé en la licenciatura, vos, Matías, ¿qué te piden? Plata. APA también. Sí, sí. Bueno, a mí no me pedían nada en la licenciatura, así que elegí una que me gustó, que después me enteré que está muy restringida, se usa muy poco, que era poner la bibliografía de las citas. Acá fíjense, vamos a ver Stuart Mill, que estaba por acá. Ven, se pone el autor introducido acá, y acá se pone el apellido nada más, acá todo el nombre completo, porque bueno, este es un autor muy famoso. Vamos a otro, Friedman, ¿no? Apellido, año y después el número de página. Así se puede hacer en APA, ¿sí? Hay muchas otras formas en APA de hacerlo, pero esta es una bien práctica. En mi tesis de licenciatura, como nadie me dijo cómo había que hacerlo, yo ponía, como afirma Friedman, 2 puntos, no ponía el año. Después ponía la cita, y acá ponía un numerito, un superíndice, 1, de pie de página. Y acá abajo ponía 1, Friedman, 2000 tanto, el nombre del libro, ciudad, etc. Entonces, a veces mis páginas tenían mitad de texto y la mitad de abajo era como una mini bibliografía, porque estaban expresados todas las citas con sus respectivos números de índice, 1, 2, 3, 4, 5 citas. Acá abajo aparecían 1, 2, 3, 4, 5 libros, ¿sí? Entonces, eso creo que es una forma francesa de hacerlo. Yo lo había visto en algunos libros y bueno, lo había adoptado. Pero cuando hice la maestría, la UTN tiene sus propias normas que no son ni APA, ni IEEE, ni nada. Yo no las vi en ningún otro lado. Por ejemplo, los años se ponen entre corchetes, no entre paréntesis. Alguien habrá redactado esas normas en la dirección de posgrado. Y bueno, si uno escribe una tesis de maestría para la Regional Buenos Aires, tiene que, o quizás para todas las regionales, la verdad no recuerdo ahora, tiene que usar esas normas para las citas. Y el problema es que Zotero, el software que uso yo para las citas, no incluye esa norma. Pero en el año que escribí la tesis de maestría tampoco sabía de la existencia de Zotero, así que bueno, no hubo problema. Lo hice todo a mano. Pero hoy en día jamás haría yo citación sin una herramienta, porque si me cambian
el requerimiento, me dicen, no, tenés que hacer las citas de la otra manera, voy a un menú, elijo cambiar forma de citar y me lo hace automático. Me cambia todo automáticamente. Lo mismo si usáramos LaTeX. Yo no aprendí LaTeX, la verdad, dije el año que viene voy a enseñar LaTeX y al final no lo hice. Me quedé aprendiendo otras cosas para otras materias y bueno, les enseñaré nuevamente Zotero. Pero con LaTeX también, uno maqueta el documento y después es muy, muy fácil de cambiarlo. Entonces, bueno, este chico puso una tabla en formato APA también. Bien, las tablas en formato APA no tienen líneas verticales, solo líneas horizontales. ¿Sí? Así luce un artículo en alguna revista de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras, o psicoanalistas, o no sé. O cualquier revista internacional que use las mismas normas, tiene tablas sin líneas verticales. Está bien, ahorramos tinta. Las líneas verticales acá no nos aportarían nada. Si tenemos que imprimir esto, ahorramos tóner o tinta. ¿Ven los objetivos principales, secundarios? Metodología. Este se decantó más. Como no tenía que ser mobile, este puso sobre todo C#, porque me parece que decía que iba a usar... Bueno, no puso acá Unity, pero al final creo que lo hizo con Unity. Y el cronograma, que como yo les decía, no logró completarlo. ¿Sí? Me mostró un prototipo, estaba muy lindo en 3D. La persona entraba al mercado, había estantes con cajas, todo muy, muy básico, ¿sí? No tenía texturas, eran cubos las cajas. Pero bueno, la idea era esa, que él iba a modelar según lo que eligieran los productos, las preferencias, bueno, por lo que entendí, ¿sí? Y bueno, las referencias, que fue lo que citó, y las condiciones de trabajo, bueno, también puso a Linux como alternativa. ¿Ven? 6 páginas. Entonces, si escriben algo así, para julio está aprobado el primer parcial. Es bien, bien fácil. Pero como mostró Matías, tienen que mostrarnos semana a semana los avances para que sepamos que están encaminados, ¿sí? La idea es que durante todo el primer cuatrimestre vamos a estudiar, bueno, estas cosas, las herramientas necesarias para gestionar la bibliografía, para producir esta documentación, no sé, alguna otra cosa que les podamos mostrar. No van a salir expertos en normas, pero las vamos a ir viendo. Bueno, ahí tienen entonces como ejemplos, quedaron en la grabación. No los voy a subir porque, bueno, no tengo el copyright de los trabajos de los alumnos, pero mostrarse los pude mostrar. Bueno, de estos no tengo informe final, porque, bueno, si bien recuerdo que el de Facundo estaba prácticamente terminado y eran como 50 páginas en total, lo tienen que presentar para la defensa, ¿sí? Digamos que una semana antes de presentarse al final, plantean eso para dar tiempo de que lo podamos leer y el día de la defensa ya tenemos el informe leído y solamente defienden el sistema, exponen el sistema, se lucen, por así decirlo. ¿Ok? Bueno. Hasta acá llegamos hoy, entonces, fue la presentación de la materia. Traten para la semana que viene de pensar bien un tema, a ver si ya les podemos dar el visto bueno. Hoy nos convenció alguno, ¿no? Matías, de los que dijeron. El de la pastelería me gustó. El de Rey podría ser el de mensajería. El de Franco, bueno, cuesta arriba, hay que ponerle un poco más de contenido. Podría ser la temática esa, me parece, que como tema. ¿Sí? ¿Siguen por ahí? ¿Están? Sí, yo Sí. estoy Sí, a vos te escucho. Sí, estamos acá. Sí. A veces pasa eso, de que es un silencio tan silencioso que uno no sabe si todavía sigue la comunicación o si ya se cortó. Así que bueno, esa es la idea de esta materia. O sea, antiguamente, creo que hasta 2019, ¿puede ser, Matías? Sí. Se enseñaba Lisp, programación funcional, era una materia que era extraña, ¿no? Enseñar alguna programación en la materia de seminario. Generalmente las materias de seminarios en todas las carreras son materias metodológicas, ¿sí? Aprenden metodología y esto les va a servir no solamente después si quieren seguir una carrera académica para ir ascendiendo,
académicamente, sino que después para presentar un proyecto en una empresa, por ejemplo, o es necesario, no es un curso de redacción, porque se supone que a esta altura de la vida uno ya sabe escribir, o por lo menos usar las herramientas que parezca que sabemos escribir, ¿sí? Porque pasen el corrector ortográfico siempre, antes de presentarnos las cosas, eso es fundamental. Y bueno, los hace ser mejores profesionales, ¿sí? Terminar la carrera sin haber cursado una materia metodológica como esta, y los hace solamente programadores, pero no, les falta venderse, saber venderse. Esto los va a ayudar a que se sepan vender. Como dijo Matías, es importante hacerse un portfolio de las cosas que van teniendo. Esto puede formar parte del portfolio, es una cosa importante. Porque después, bueno, uno presenta el currículum y ahí aparecen los trabajos y una cosa es que uno diga sé tal cosa y otra cosa es que uno demuestre que sabe tal cosa mostrando un proyecto visible, ¿no? Y bueno, la idea es que si después quedan en el repositorio los trabajos finales, seamos como la Universidad de La Plata que les mostré, que tienen un hermoso repositorio. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Si quieren consultar algo o quedó algo en el tintero que quieran comentar. Yo lo voy dejando, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Dale, Diego. Hasta la semana que viene. Bueno, chau, Chao, chau. hasta luego. Nos vemos. Chao, Matías. Chao. Bueno, chau, Matías. Chau, chau. Chau, chau.